acompañada en esta sesión de Sandra Páramo, que es nuestra directora de Relaciones Institucionales y Acuerdos, y va a estar un poco dándonos soporte a lo largo de la presentación. Hola a todos, encantada. Voy a empezar aquí a compartir mi pantalla. Sandra, confírmame ahora que se ve bien. Sí, fenomenal. Vale. Pues empiezo. Hoy empezamos con la primera de las charlas de IC Talks, que es, como os hemos dicho, haremos una cada mes tratando temas de educación internacional, y la primera con la que vamos a empezar hoy es estudiar un grado en el Reino Unido, excelencia, historia y prestigio, que son un poco las palabras que más definen el Reino Unido. Uy, Sandra, ahora esto me está dando problemas para pasar la pantalla, a lo mejor voy a tener que compartir el escritorio quizás, porque no me dejaba pasar. A ver, los problemas del directo, ¿verdad? A ver, un segundo. ¿Dónde está el PowerPoint? Vale. Creo que voy a tener que compartir el escritorio. Disculpad, voy a ello otra vez. Fíjate que hemos hecho la prueba antes y no nos pasaba nada. A ver, Sandra, no te veo, confírmame. Se ve perfecto, sí. Prueba a pasar si quieres. No me deja pasar ahora, ¿por qué será? Utiliza las flechitas, a ver si... Sí, estoy en... a ver si con las de aquí. Ahora sí, las de aquí, vale. No me deja el teclado. Bueno, disculpad. Bueno, os cuento un poquito lo que vamos a ver en esta sesión de hoy, ¿no? Lo primero, os vamos a explicar un poco quién es IEC, qué hacemos, cuál es nuestro servicio, y luego vamos a hablar de las ventajas de estudiar en el Reino Unido, cómo son las universidades británicas, cuál es su metodología, los tipos de grados y posgrados que tienen, qué requisitos de acceso son necesarios, cómo prepararse para ser admitido, un poco alojamiento y vida universitaria, y luego os dejaremos que nos hagáis las preguntas que tengáis y os hablaremos un poco de nuestra próxima charla, que va muy de la mano con esta que tenemos hoy. Vale, lo primero de todo, ¿quiénes somos? IEC es una empresa que lleva 25 años y es líder en el sector de la orientación universitaria internacional. Al año enviamos a unos 300 estudiantes a cursar el grado a países como Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, Dinamarca, Canadá, Suiza, Australia y Nueva Zelanda. También trabajamos con alguna universidad española, pero son muy poquitas, son universidades españolas que imparten los grados en inglés y tienen un carácter muy internacional. Para que os hagáis un poquito una idea, aquí os ponemos los logos de las universidades en las que han sido admitidos nuestros estudiantes, para que lo podáis ver un poco. Bueno, explicaros un poquito nuestro servicio, se divide en tres partes, ¿no? Una primera parte, que es lo que llamaríamos orientación personalizada, en la que vemos con vosotros el área de estudio que vais a escoger vuestro grado, qué universidades hay para ese área de estudio en los distintos destinos, qué requisitos necesitáis para estudiar esa carrera y qué costes tiene y qué opciones de financiación hay. El siguiente punto sería ya un poco dentro de la solicitud universitaria propiamente, ¿no? Lo que más nos caracteriza es el planning que hacemos, que es un planning. Cuando los estudiantes deciden buscar una universidad en el extranjero suele ser un poco un proceso abrumador porque hay muchas ofertas y muchas opciones, entonces nosotros, viendo vuestras notas y vuestro perfil académico, hacemos una selección de todas las que hay. Y es una selección que personalizamos al detalle, porque no solo nos centramos en las notas, sino que también vemos aspectos más personales, como por ejemplo, oye, yo no quiero estar en Londres porque es una ciudad muy grande, o para mí es importante tener un aeropuerto cerca, o un poco todo este tipo de cosas. Como hay unas 150 universidades en Reino Unido a las que os podemos mandar, pues podemos decidir, ¿no? Después os ayudamos con la parte de la carta de recomendación, del personal statement y el tema de si hay exámenes y demás. No me entretengo aquí porque lo vamos a ver más adelante. Y ya la tercera parte de nuestro servicio comprendería la admisión en la universidad, o sea, lo que sería confirmar vuestra plaza y demás, seleccionar el alojamiento donde os vais a quedar allí y organizar vuestra llegada.
Normalmente, antes de que se vayan los estudiantes, hacemos una reunión presalida que está muy bien porque podéis conocer a otros estudiantes que están en la misma situación que vosotros, con lo cual, oye, ya llevas unos amigos ganados antes de ir, que eso está muy bien, y además suele participar siempre en esta reunión presalida el embajador de Reino Unido en España, que os da unos consejos y os habla un poco de vuestra llegada al país, ¿no? Y ahora queremos hablar un poquito de las ventajas de estudiar en el Reino Unido. Lo primero que destacamos es la excelencia académica. Las universidades de Reino Unido son las que más tradición e historia tienen. Tienen universidades como, por ejemplo, Oxford y Cambridge, que son de las más antiguas del mundo. Esto hace, esta historia y esta tradición, hace que siempre se suelen situar dentro de los rankings en los primeros puestos, ¿no? En cuanto a prestigio. También están en los primeros puestos en cuanto a investigación y desarrollo. Siempre son las universidades más punteras, las del Reino Unido. Luego, flexibilidad y variedad de grados. En el Reino Unido tienes 50.000 tipos de grados en 25 áreas de estudio y además hay una posibilidad de hacer unas combinaciones que en España serían impensables, ¿no? Por ejemplo, puedes combinar música con matemáticas, bioquímica con francés, cosas que aquí no existen. Y luego también tienes otra cosa que hay como una superespecialización en los grados, ¿no? Tú aquí en España a lo mejor tienes ADE y económicas. En Reino Unido tienes entrepreneurship, business management, finance, economics, un montón de grados dentro de ese área que sería la economía que resultan muy interesantes, ¿no? Luego, la duración de los grados es más corta porque tiene un enfoque mucho más práctico. Esto al final está muy bien porque te permite incorporarte antes al mercado laboral y también un poco reducir los costes de lo que serían las tasas universitarias y el coste de vida, digamos, ¿no? Lo estudiar un grado en el Reino Unido nos va a dar también mejores oportunidades laborales. Este enfoque que tienen eminentemente práctico las carreras en Reino Unido viene genial para el mercado laboral que tenemos hoy en día, que es tan competitivo, ¿no? Donde las empresas demandan cada vez más destrezas y habilidades en lugar de conocimientos teóricos. Entonces, este sistema te prepara muy bien para eso. Y mirando las tasas de empleabilidad de las universidades británicas, muchas de ellas tienen una tasa del 90% de gente que encuentra trabajo pasados 6 meses de terminar la carrera, que esto es muy, muy alto. Después, el coste de los estudios. Si comparamos el Reino Unido con otros destinos educativos, como pueden ser Estados Unidos o Australia, la relación calidad-precio resulta excelente, ¿no? Y como además, lo que hemos mencionado antes, tienen una duración más corta, esto hace que no sean tan costosos, ¿no? Y luego, las universidades del Reino Unido son modernas y tienen estudiantes internacionales. A nuestro juicio, esto es una de las mayores ventajas que tiene el Reino Unido, ¿no? Poder estudiar en una clase con estudiantes de todas partes del mundo, esto enriquece muchísimo el aprendizaje en el aula y fuera de ella, ¿no? Porque os va a cuestionar vuestra forma de pensar, creencias que teníais de siempre las vais a cambiar, y esto es una de las cosas más enriquecedoras. Y luego ya un poco a nivel más lúdico, el tener amigos de todo el mundo es algo que está fenomenal y maravilloso, ¿no? Bueno, un poco contaros cómo son las universidades de Reino Unido. Lo primero, son unas universidades innovadoras y modernas, ¿no? Como os hemos dicho antes, son universidades que hacen una gran inversión en investigación y en desarrollo y esto hace que tengan unas instalaciones con la última tecnología, ¿no? De hecho, muchos de nuestros estudiantes nos comentan, a lo mejor han estudiado, imagínate, un grado en cine, y dicen, las cámaras que usábamos en la universidad eran mucho mejores que las que tengo ahora en el trabajo, o incluso los laboratorios, ¿no? Siempre vais a tener cosas de vanguardia y la última tecnología. Vais a estar en un ambiente internacional, un poco lo que hemos dicho antes, y además eso os va a hacer que no os sintáis solos, ¿no? Porque si fuerais a un sitio en el que todos los estudiantes son locales o nacionales de ese lugar, te puedes sentir un poco más apartado y tal, pero esto no os va a pasar en el Reino Unido porque estáis con estudiantes de todo el mundo.
El alojamiento en estas universidades puede estar dentro o fuera del campus, de esto ya hablaremos un poquito más adelante. Luego, tienen servicios dirigidos al estudiante internacional. Esas universidades, como están acostumbradas a llevar muchísimos años recibiendo estudiantes internacionales, os cuidan muchísimo. O sea, tienen en cuenta todos los detalles, desde ayudaros a abrir una cuenta bancaria a un equipo de psicólogos preocupados un poco por vuestro bienestar y que estéis bien y demás. O sea, ahora estaban un poco con el tema del coronavirus, ¿no? Hay que hacer una cuarentena obligatoria en muchas universidades, bueno, en general en el Reino Unido es obligatorio. Entonces estamos viendo que estas universidades están súper preocupadas por los estudiantes internacionales, no les dejan solos en ningún momento, siempre pendientes, y esto es algo que se agradece. Luego, deportes y actividades, también lo veremos un pelín más adelante, pero cualquier deporte que os ocurra o actividad y demás, lo vais a poder practicar, lo vais a poder hacer en estas universidades. Y luego tienen también un servicio muy potente de orientación profesional, ¿vale? En el que vais a poder hacer voluntariado, trabajo, prácticas. Además, si estudias un grado en el Reino Unido, te permiten trabajar 20 horas semanales, con lo cual ellos también te van a poder ayudar a encontrar un trabajo, si es lo que te interesa, o luego ya una vez que terminas la carrera, te ayudan, ¿no?, a preparar tu currículum y un poco a enfocarte a este mercado laboral. ¿Cuál es la metodología de estas universidades? Bueno, lo primero que destacamos es que tienen unas tasas de abandono una vez que los estudiantes empiezan sus estudios muy bajas. Y si las comparamos con España son mucho más bajas, ¿no? Es una metodología que tiene el objetivo de fomentar el pensamiento crítico y la creatividad, un poco que te salgas, como dicen ellos, out of the box y pienses diferente. Es una educación, como os hemos dicho antes, muy enfocada al mercado laboral, con menos horas de contacto con el profesor. Esto os hace tomar una madurez, porque eres tú un poco el responsable de tu aprendizaje. Entonces tienes que tomar el control y, oye, ir a las clases que nadie te va a obligar, prepararte un poco lo que vas a estudiar con los materiales que te dan y demás. Tienes menos exámenes, más trabajos en grupos y presentaciones, que esto, claro, te prepara mucho para el mercado laboral, que vas a estar todo el rato haciendo presentaciones. Y luego, a mí me gusta destacar una cosa, que estos trabajos en grupo se parecen mucho a lo que va a ser luego trabajar en una empresa, porque son trabajos en grupo de verdad, no como a lo mejor en el colegio, ¿no?, que dices, vamos a hacer este trabajo en grupo. Lo divides, cada uno hace una parte y luego lo juntas y en el fondo has trabajado tú solo en una parte. Nadie ha discutido con otros compañeros distintas opiniones y distintas ideas. Eso allí no se puede hacer. Es obligatorio que sea un trabajo en un grupo de verdad en el que participen todos e intercambiéis ideas. Y un poco luego, esto es una evaluación continua, que la diferencia es como frente a España, que tú te van a evaluar sobre todo por los exámenes, ¿no?, los exámenes de febrero y de final de año, que a lo mejor tienes un mal día y te sale mal el examen y te la has jugado toda una carta. Ahí no, ahí van a valorar estas presentaciones, estos trabajos, también hay exámenes, ¿no?, pero no son la parte más importante de la nota. Tipos de grados, ¿no?, que tenemos en el Reino Unido. Lo primero, destacar su duración. La duración de los grados en el Reino Unido es de 3 años, con la excepción de Escocia, que duran 4 años. Podrías añadir un año adicional, ¿vale?, y tener una duración de 4 años, lo que se llama sandwich year, que suele colocarse entre segundo y tercero de carrera, que es un placement year, que quiere decir que vas a estar un año trabajando en la industria, ¿no? Entonces tú estudias primero y segundo, un año trabajas en la industria que sea tu carrera y en el siguiente vuelves para terminar tu carrera, con el bagaje y el conocimiento que eso te da. O también puedes hacer un año de study abroad, que es que te vas a estudiar a otro país durante un año, distinto del Reino Unido. ¿Cómo pueden ser estos tipos de grados, ¿no? Tienes los grados single, que quiere decir que estudias solo un área de estudio concreta. Joint or combined es en el que eliges 2 áreas de estudio a partes iguales, o sea, 50% un área y 50% el otro. Incluso también te permite elegir una carrera con un máster integrado, que se haces la carrera y el último año es un año de máster. Luego tienes también las opciones de major y minor, que quiere decir que tú, el major, haces el 75% de la carrera
de un área de estudio y el 25% restante, tu minor, de otro área de estudio. Luego tienes también la opción de cursos top-up, en los que estudiantes que estén haciendo un grado en España, que lleven 1 o 2 años, se pueden ir y hacer un tercer año y terminar con un grado inglés, o incluso estudiantes de un ciclo formativo de grado superior podrían irse a hacer un año allí, este curso top-up de un año, y terminar con un grado inglés. Y luego también tenemos los sistemas, los años de foundation y los pathways, que son un año antes de empezar la carrera y lo suelen hacer gente o bien que no has tenido los requisitos necesarios para acceder a la carrera que querías, o quieres entrar en una universidad más competitiva y a lo mejor no lo has conseguido esta primera vez, pero haces este año foundation y ya entras en primero o segundo de carrera. Para los estudiantes españoles tampoco supone tanta diferencia porque al final estarías en 4 años, que es lo que supone un grado aquí en España, ¿no? Tipos de posgrados. Aquí tampoco me voy a alargar mucho porque luego haremos, no sé exactamente en qué meses, pero haremos una charla solo dedicada a posgrados, ¿no? Entonces, bueno, un posgrado es un programa educativo de especialización que sigue al grado universitario, pero que es de un nivel más avanzado que este, ¿no? Y tenemos 3 tipos de niveles dentro del posgrado. Desde los certificados, que sería una cosa un poquito más corta, que pueden ser de 1 mes, 3 meses, los máster, que pueden ser o un máster de arte o un máster de ciencias, y luego ya los MBA o Executive MBAs. ¿Vale? Y aquí vamos a ver los requisitos de acceso a un grado. ¿Vale? Lo primero, que puedes acceder a un grado o bien con el bachillerato internacional, el IB, o con el bachillerato español o su equivalente, el bachillerato francés o el que sea, ¿no? Existe un poco la creencia de que solo podrías acceder a un grado en el Reino Unido con el bachillerato internacional, pero esto no es cierto. Con el bachillerato español o el baccalaureat francés puedes acceder también y dependiendo de la universidad serán unos requisitos u otros. Asignaturas específicas. Según la carrera que queráis hacer, a lo mejor os piden que curséis determinadas asignaturas, un poco dependiendo del área de estudio que queráis, ¿no? Luego, la nota media varía según la universidad a la que queráis ir y el grado que queráis estudiar. ¿Vale? Esto es un poco donde también os podríamos ayudar mucho nosotros, porque es verdad que cuando uno se enfrenta y tiene que buscar con sus notas esto, resulta un poquito farragoso y tal, y ver, oye, ¿me vale? ¿Qué requisitos me piden? Y demás. En cuanto al nivel de inglés que piden para estudiar un grado en Reino Unido, es un nivel alto, tiene que ser o un B2 muy alto o un C1. ¿Cómo podéis certificar este examen? A través del IELTS o del Advanced o el Proficiency. Si bien es cierto que ahora con todo el tema del Brexit, que lo veremos en nuestra próxima charla, igual os piden el IELTS UPI, que es el IELTS que tenéis que hacer para el visado, que es todavía un poquito como más oficial aún. ¿Vale? Entonces, bueno, esto sería cuestión de verlo. ¿Qué más requisitos adicionales os pueden pedir? Bueno, el documento por excelencia de la solicitud a Reino Unido es el Personal Statement. Es el documento un poco que más complicado a veces se nos hace a los españoles, ¿no? Porque o no nos han enseñado bien en el colegio o no sabemos muy bien qué poner, cómo vendernos para esta carrera que queremos estudiar. Entonces, bueno, aquí os podemos ayudar muchísimo. Luego, las cartas de recomendación, esto es importante que las haga una persona que os conozca mucho, ¿no? A veces vienen estudiantes y nos dicen, se la voy a poder ir al profesor de inglés, que es el que mejor va a escribir en inglés. Y le decimos, no, mira, si tú quieres estudiar química, a lo mejor es que te la haga el profesor de química, que te conoce y sabe que eres el candidato ideal para esa carrera. Entonces, nosotros te podemos ayudar a traducirla y un poco a guiar al profesor que sepa que tiene que meter ahí las notas estimadas y demás. Luego hay determinadas carreras que también te pueden pedir un portafolio, como por ejemplo puede ser arte o arquitectura o incluso fashion. Entonces, este portfolio es muy diferente, el de las universidades británicas, incluso del de las americanas y del de las españolas, ¿no? Y cuando nos hemos entrevistado con estas universidades, lo que nos dicen es, no hace falta que sea una cosa perfecta
y que tú seas el mejor diseñador o el arquitecto y tal, porque si ya haces eso, un poco para qué necesitarías estudiar el grado, ¿no? Lo que tienes que demostrar y saber transmitir es tu curiosidad artística y que ellos vean tu interés y que ahí hay una buena materia prima para transformar a lo largo de toda la carrera, ¿no? Esto no es fácil, pero se puede trabajar. Luego, entrevista personal no es tan común en la mayoría de universidades, si bien es cierto que hay algunas universidades, especialmente Oxford y Cambridge y tal, que sí que pueden poner como requisito una entrevista personal dentro del proceso de admisión. Luego, exámenes de acceso. Para Escocia, las universidades escocesas sí que te piden la prueba de BAU, y luego hay otras universidades como Oxford y Cambridge que sí que pueden tener algún examen de acceso, y luego hay determinadas carreras como son Derecho, Medicina y Matemáticas que sí que tienen un examen de acceso previo. ¿Vale? ¿Cómo prepararse para ser admitido? Como hemos dicho antes, este es uno de los sistemas más prestigiosos del mundo, por tanto también uno de los sistemas más competitivos. Entonces es importante tener una buena estrategia para prepararse y diferenciarse del resto de candidatos, ¿no? Entonces ahora os vamos a dar un poco algunas ideas. Podéis hacer unos cursos de verano preuniversitarios, nosotros los llamamos Summer Taster Programs, que suelen estar muy bien para hacer en cuarto de la ESO, primero de bachillerato. Entonces son unos cursos en los que tú te vas un verano durante un mes o mes y medio a Reino Unido y estás en un alojamiento, por ejemplo, de la Universidad de Oxford, con estudiantes de todo el mundo. Ahí ya vives un poco lo que es ese ambiente, ¿no?, académico, y pruebas esa carrera, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que lo que os interesa es medicina, irías ahí a un curso de medicina y haces cosas como, a mí esto me parece que igual alguno se desmaya, ¿no?, pero diseccionar la cabeza de un cerdo, ver los pulmones de un cordero, no sé, cosas así como muy específicas. Luego también hay como debates, para mi gusto, apasionantes, ¿no? En plan, a veces hay, como allí en Reino Unido la sanidad es privada, pues te dicen, oye, ¿qué pasa si viene una persona que no se lo puede pagar? No le atiendes, tú date cuenta que tenéis un juramento hipocrático. Entonces te ponen en esos debates que están muy bien para configurarte un poco la manera de pensar y ver las cosas que tú vas a ver durante la carrera. Entonces, estos cursos te permiten, vamos a hacer también una charla solo de estos cursos, pero te permiten probar si te gusta ese área de estudio, si te gusta la educación en el extranjero, y luego además tener una certificación y un poco un tema de hablar y para debatir y contar en tu personal statement, ¿no?, que te diferencia. Prácticas o job shadowing. No es tan común que los estudiantes españoles hayamos hecho prácticas o hayamos trabajado en una empresa. Pero nosotros os recomendamos que si tenéis la oportunidad de algún verano hacer unas prácticas o incluso lo de job shadowing, ¿no?, ir siguiendo a un directivo en una compañía y tal, esto es algo que os puede venir fenomenal a la hora de tener una experiencia para contar en vuestra carta de motivación, ¿no? Luego también puede estar muy bien el proyecto CAS del IB, ¿no?, de la creatividad, actividad o servicios. Si tenéis así cualquier cosa que podáis contar, pues también podemos exprimirlo con este objetivo, ¿no?, de diferenciaros. Voluntariado. Siempre es muy positivo, ¿no?, hacer un voluntariado, pero puede ser especialmente útil en carreras como medicina, ¿no? En medicina en Reino Unido te piden tener experiencia previa. Entonces es muy complicado para un estudiante español menor de edad tener experiencia previa en medicina, ¿no? Acceder a un hospital o trabajar en un hospital es algo muy complicado, entonces lo podemos conseguir o con los cursos preuniversitarios o con un voluntariado, por ejemplo, en una residencia de ancianos, podría valernos. Entonces eso. Proyectos personales, todo aquello que os ilusione, que os apasione, de lo que podamos hablar y que os haga diferentes, está fenomenal, ¿no? Yo toco este instrumento, me he preparado esta pieza de música especial que me ha costado muchísimo, pues son cosas que pueden venir muy bien. Los viajes también, ¿no? Muchos de vosotros tenéis la suerte de haber viajado por todo el mundo y conocer otros países, otras culturas. Esto siempre enriquece mucho la solicitud y que lo podamos contar. Los idiomas,
sabéis otro idioma aparte del español y el inglés, ¿no? Pues siempre viene fenomenal también para esto. Y luego las buenas notas. ¿Irse a Reino Unido es solo para los genios que sacan todo dieces? No, no, esto es un mito. Hay universidades, carreras y todo para todo el mundo. Si bien es cierto que cuantas mejores notas tengas, te vas a poder diferenciar del resto y sobre todo no te cierras ninguna puerta. Si tú tienes unas notas excelentes, tienes todas las puertas abiertas. Alojamiento y vida universitaria, ¿no? Hay distintas opciones de alojamiento. Tienes las residencias dentro del campus, las residencias fuera del campus o el sector privado en el que a lo mejor puedes encontrar un piso, ¿no? Por ejemplo, compartido. El alojamiento está garantizado por la universidad para los estudiantes del primer año, dentro de la residencia universitaria. Esto está fenomenal porque si tú aplicas a tu grado en Reino Unido y te cogen en una universidad, ese primer año tienes seguro tu plaza en la residencia de la universidad, con las comodidades y la seguridad que eso lleva, ¿no? Tener tu luz, tu agua, tu internet, el staff y el personal de la universidad pendiente de ti. Y luego lo más común es en el segundo año que ya os vayáis con los amigos que hayáis hecho a un piso. Si bien es cierto, hay algunos casos, los menos la verdad, que queréis seguir un segundo año en la residencia, se podría tramitar también. Y hablando un poco de la vida universitaria, nosotros os animamos muchísimo a que os apuntéis a todos los clubes y sociedades que tenéis, porque es una manera buenísima de hacer amigos fuera de clase. Luego tenéis también lo que os contábamos, ¿no? 1000 opciones de voluntariado, de trabajos, eventos y fiestas de todo tipo. Además, estas societies hacen fiestas, la fiesta de los españoles, de los latinoamericanos. Hay un montón de cosas que no os vais a aburrir, vais a tener una vida social muy activa. Luego, deportes, cualquier deporte que se os ocurra, lo vais a poder practicar. Y luego, además, si no, estos clubes y sociedades, tú puedes fundar la tuya. ¿Que te apetece jugar al ajedrez buceando? Pues lo fundas. Y es una cosa muy rara, pero lo puedes hacer. Y luego tienes, todo el rato te van a acompañar, y tienes la Students' Union, que es la asociación de los estudiantes, o sea, los propios estudiantes se asocian y un poco te ayudan, defienden tus intereses y están un poco ahí para darte soporte. Y ahora os vamos a dejar un poco que nos hagáis las preguntas que queráis, pero primero, antes de todo, informaros de nuestra próxima charla, que será el lunes 5 de octubre a las 6 de la tarde, o sea, la semana que viene, y vamos a ver el panorama educativo tras el Brexit, un poco este nuevo escenario para postular a un grado en Reino Unido. Hay alguna serie de cosas que cambian ahora con el Brexit y queremos explicaroslas en profundidad, y hoy se nos iba a quedar un poco corto para ver ese tema. Entonces, bueno, abrimos si tenéis alguna pregunta. Yo, Sandra, no veo ahora mismo el chat ni nada y voy a dejar esta Sí, slide. yo estoy mirándolo. Podéis poner cualquier pregunta en el chat o abrir el micrófono y preguntar. Las charlas, he estado mirando, la charla de másters va a ser el 11 de febrero y la de los cursos preuniversitarios 26 de abril. Como las has mencionado, bueno, pues lo... Sí. Yo creo que es importante, por eso de los cursos de verano que hemos hablado, el momento para empezar a solicitar plazas, si estáis en cuarto de la ESO, primero de bachillerato, es a partir de febrero o marzo. Abril también está bien, pero es lo de siempre. Cuanto antes empecemos las cosas, siempre es más cómodo y más sencillo. Costes aproximados después del Brexit, nos preguntan, Sofía. Aquí es una gran pregunta. La pregunta del millón lo vamos a intentar cubrir un poco en la charla del día 5, pero bueno, como muchos sabéis, las tasas universitarias antes del Brexit, los ciudadanos europeos, españoles, ¿no? Éramos considerados nacionales y eran las tasas de 9.250 euros. Ahora, con el Brexit pasamos... Libras, perdón. Porque sube un poquito en euros, pero vamos. Pasamos a ser internacionales, ¿no? Y empezamos en las 13.000 libras más o menos, Sandra, ¿verdad? Sí, yo creo que la horquilla, por lo menos viendo cuánto eran las tasas el año pasado, es decir, este año 2020, los internacionales pagaban desde 13.000 libras, lo más económico quizás
hasta lo más caro de lo más caro, que eran probablemente unas 50.000 libras medicina en Cambridge, algo así. Este año están publicando ya las universidades los nuevos precios poco a poco. Por lo que hemos visto, no está cambiando mucho lo que habían establecido para este año, así que entendemos que va a estar aproximadamente en esos precios. Depende mucho de las universidades y de los grados también. Un grado en medicina es más caro, lógicamente, que un grado en, no sé, en ADE, por ejemplo, en management. Nos preguntan por la posibilidad de aplicar para empezar el próximo curso. Está Juan en segundo de bachillerato. Si estás en segundo de bachillerato, tienes posibilidad, no sé qué quieres estudiar, pero tienes tiempo para preparar tu solicitud hasta el 15 de enero a través de UCAS. A menos que quieras estudiar en Oxford, en Cambridge, o algo como medicina, Veterinaria. Nos pregunta si sigue habiendo becas o préstamos para estudiantes extranjeros. El préstamo de estudiante no lo tenemos. No. El student loan. Y las becas es una cuestión un poco de investigarlo. Nos van diciendo poco a poco porque ahora, claro, cada universidad va a hacer un poco Eso es. sus cosas, ¿no? Entonces a veces nos van diciendo, oye, tenemos una beca, pero no sabemos ni de momento muchas, ni de cuánto van a ser, ni su duración, ni los requisitos para acceder a esas becas. Sí, tened en cuenta que las becas, por ejemplo, una de las becas que es más interesante son las becas de mérito académico. ¿Qué pasa? Que si vas a una universidad que ya te pide unas notas muy altas, probablemente no tienen estas becas. No te van a ofrecer una beca de mérito académico si todo el mundo que entra tiene buenas notas tipo 9, 9,5, ¿no? Entonces, habrá que jugar un poco con esa opción de igual ir a una universidad que te piden un 8 y si tienes un 9,5 igual lo cedes a alguna beca. No sabemos la cuantía que van a tener estas becas, pero no cubren la totalidad del año académico ni de los costes, no lo va a cubrir. ¿Qué más nos dicen? El tema de los préstamos, el del gobierno británico, como decía, no está disponible para alumnos europeos ya, lamentablemente. Y otro tipo de préstamos que puedan conceder, no sé, bancos como tipo la Caixa u otras asociaciones, tenéis que investigarlo. Por ejemplo, hay una beca muy interesante que da el British Council para alumnos que se examinan del IELTS y sacan muy buena nota. Y es una beca bastante interesante, entonces ese tipo de cosas. Nos preguntan, Sofía, también, ¿se esperan ayudas de las universidades a los estudiantes europeos tras el Brexit? Pues lo que hemos dicho un poco, ¿no? Lo que hemos dicho. Y lo que hablamos también a veces, tampoco pueden dar muchísimas ayudas a los europeos ni nada así, porque es un poco, sería discriminación con respecto a los otros internacionales. Entonces están ahí las universidades como en una posición un poco incómoda. No quieren perder a todos los europeos que tenían, ¿no? Pero tampoco pueden hacer mucho. Entonces, no sé. ¿Cuáles pueden ser los costes aproximados de alojamiento anualmente? Pues depende de nuevo de la ciudad donde vayan a vivir los alumnos. Hay universidades que pueden estar el año en 5.000, 6.000 libras. Yo digo que más o menos son de media 6.000, 7.000 libras al año. Ciudades más caras, ¿no? Tipo Londres puede ser un No poquito es lo más mismo caro. vivir en Londres que vivir en Bath. Claro, más económico siempre de Londres para arriba va siendo lo más económico, ¿no? Según vas a Gales y a Escocia y demás en cuanto a alojamiento. Así que aproximadamente, Juan, podemos decir que unas 6.000, 7.000 libras al año es bastante razonable para una residencia universitaria. Sí. Los plazos de solicitud para el próximo curso acaban el 15 de enero, pero ¿cuándo tenemos que empezar a preparar documentos? Una pregunta de Eva. Sí. A ver, nosotros siempre aquí contestamos que cuanto antes mejor, porque las prisas nunca son buenas consejeras. Al final era un poco todas estas cosas que veíamos que tenéis que hacer, ¿no? El alta en UCAS, el personal statement, la carta de recomendación, luego
es súper importante las notas estimadas del colegio. Entonces, persigue al tutor que te dé las notas, se alarga, tal. Luego, siempre que intentamos hacerlo antes de Navidades, porque luego ya sabéis que cierran el colegio en Navidad, ya nadie te da nada. Entonces, un poco es un buenísimo momento para empezar ahora. ¿Sabes? Ahora o a partir de septiembre, o sea, y antes de Navidad, es verdad que luego puede llegar alguien el día 1 de enero o el 2 que no es ya no, y lo preparamos para el 15. Sí, ahora vas con la lengua afuera y no le puedes dedicar todo el tiempo que te gustaría. Yo siempre recomiendo empezar lo antes posible porque además tenemos que evaluar tu situación. Entonces, si nos escribes, nos pides una cita, das unos cuantos datos, vemos tus opciones y te ponemos una cita con una asesora que te evalúe y que te cuente, porque depende mucho de tu perfil y de varias cosas. Entonces, yo te diría que cuanto antes para mandar la solicitud en tiempo. Es verdad que el 15 de enero es una fecha que tiene establecido UCAS, que si se pasa del 15 de enero puedes seguir mandando la solicitud si hay plazas, pero digamos que ya no tienes garantizado que vayan a tramitar tu solicitud. Es lo único que pasa. No pasa nada en general, pero para universidades muy top, por ejemplo, donde la gente se pega por entrar, digamos, pues puede pasar algo, ¿no? Este año veremos porque, como decimos, han cambiado las reglas del juego y ahora Sí, somos luego, internacionales, entonces veremos qué pasa. otra cosa, Sandra, también a veces que a veces vienen casos especiales, ¿no? De, oye, mira, yo hice primero de bachillerato español y ahora estoy en el segundo con el bachillerato americano y tal, y tenemos que consultar a las universidades, ¿no? Porque otra cosa que tenemos en IEC es que tenemos acuerdos con muchísimas universidades prestigiosas de Reino Unido, entonces para consultar estos casos también, cuanto más tiempo tengamos y podamos llamar a la universidad, incluso concertaros a vosotros una cita con alguien de la universidad si queréis preguntar algo y tal, mejor con tiempo. Entonces, Eva, que empieza ya cuanto antes a preparar documentos, ¿vale? Para tener todo enviado antes de Navidad. Y Juan García nos pregunta que siendo Irlanda perteneciente a la Unión Europea, si el modelo universitario del proceso es parecido al del Reino Unido. Pues lo que decimos siempre, ¿no? Un poco que el proceso de Irlanda es bastante complicado, incluso para los estudiantes irlandeses, como es un sistema, ¿verdad, Sandra? Con puntos, con tal, se complica bastante y Sí, yo no creo, no lo sé cómo funciona el sistema irlandés. Nosotros no llevamos solicitudes a Irlanda, pero porque esté en la Unión Europea tampoco significa que el sistema sea parecido, porque, por ejemplo, trabajamos con países como Dinamarca y Holanda y cada sistema es diferente. Por ejemplo, sí que es igual en la duración de los estudios o en los acuerdos que va a tener el Reino Unido con Irlanda y en el intercambio de estudiantes. Los bachelors duran 3 años, hay universidades prestigiosas, también los requisitos pueden ser más o menos parecidos, pero lo que es, por ejemplo, plazos o sistemas de solicitud no tienen por qué parecerse en absoluto. Entonces eso hay que mirarlo. Dicen que cuáles son los costes de asesoramiento personalizado aproximadamente por parte de IEC, me imagino, Eva, ¿qué quieres decir, no? Por nuestra parte. nosotros, como tenemos una horquilla muy amplia, esto a lo mejor es directamente que nos llamen al teléfono que tenemos aquí y ahí le podemos decir, porque a lo mejor os damos ahora aquí un precio, pero no es vuestro caso. Solo queréis solicitar a una universidad o no queréis hacer UCAS o tenéis... Entonces, lo mejor para eso sería que nos llamen a la oficina. Pero bueno, lo que decimos siempre también, nuestra primera sesión, si tenéis una cita con una asesora para contarle vuestro caso y tal, esa es gratuita. Entonces ahí nos podéis conocer, hacernos preguntas y demás, y oye, y ver un poco si, luego también si queréis seguir con el proceso o no. Es importante también deciros que normalmente trabajamos en 2 fases. La fase 1, que es todo el servicio de asesoramiento y preparación y envío de la solicitud, y la fase 2, que el estudiante puede decidir si la quiere contratar o no, que es una fase más logística de confirmar la plaza, la universidad, ayudar también, en este caso tenemos que ayudar este año con la visa, seleccionar y reservar alojamiento, fechas de llegada, etcétera. Entonces, es una manera un poco de dividir
de dividir los costes también en 2 fases que podéis seleccionar. Pues eso. De momento no hay más preguntas, Sofía, que yo vea por aquí. Bueno, se quedan, tenéis nuestro teléfono, aquí nuestros correos. Nosotros un poco, ahora la gente que habéis participado en la charla, os mandaremos el link a YouTube de esta charla para que lo podáis ver. Y nada, quedamos a vuestra disposición para lo que queráis. Os voy a poner recordatorio de la del próximo día, el 5 de octubre, que ahí vamos a estar hablando del tema del Brexit, todo lo que implica para los españoles. La semana que viene, esto os lo va a contar Sandra para que lo sepamos. El tema más fácil. El tema más sencillito te ha tocado. Y luego un poco cada mes hablaremos de otros destinos educativos que tenemos, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, y un poco os animamos, ¿no? A que, lo hablábamos antes de esta charla, a que os vayáis fuera porque de verdad si tenéis la oportunidad no dejéis de hacerlo, porque todo el mundo que hemos mandado nos dice que es una de las mejores experiencias de su vida. Y la madurez, lo que vais a aprender, no ya a nivel teórico, ¿no? A nivel personal, es increíble. No lo dejéis de hacer si podéis. Es un poco. Pues nada, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias.